Hola a todas, en este video les quiero hablar acerca de las diosas oscuras, que es parte de una continuación desde que estuvimos hablando de la rueda del año y luego que estuvimos hablando específicamente de la festividad que se acerca, que es Samhain, que está exactamente a la mitad del otoño y del invierno. Y el día de hoy entonces las invito a que conozcan un poco más sobre lo que vamos a trabajar con las diosas oscuras y en especial con la diosa Kerridwen. ¿Por qué se les llaman diosas oscuras? Bueno, porque justamente nos van a ayudar a, no es que sean malas o no es que sean negativas, sino que las diosas oscuras nos ayudan a conectar con nuestra propia oscuridad, a trabajar con nuestra propia sombra, voltearla a ver y traerla a la superficie de la conciencia, llevarle luz para poder trabajar y poder transmutar. A veces se dice que el trabajo con los arquetipos, con estas diosas oscuras, es un poco complicado o es un poco difícil, justamente porque saca a flote todos esos aspectos de nosotras que necesitan ser observados, revisados y trabajados. Entonces, la experiencia de cada quien va a depender mucho del camino que lleve recorrido y de su trabajo personal. Las personas que ya tengan pues más trabajo personal hecho, que ya hayan recorrido un camino espiritual, terapéutico, que ya hayan trabajado más, normalmente siempre hay aspectos que tenemos que trabajar de nosotras mismas toda la vida, aspectos oscuros a los cuales tengamos que llevar luz, partes de nuestra sombra que no nos gusten y que tengamos por eso allí guardados en el sótano y que sea necesario trabajarlos. Y a veces puede ser mucho más fuerte la experiencia cuando no hay un trabajo, cuando no hay un reconocimiento o hay una negación total de nuestra sombra, o hay una negación pues de eso, de todos los aspectos que no nos gustan y los tenemos escondidos bajo llave y de repente ¡fum!, salen a flote con fuerza, con intensidad, como si fuese una olla express. Entonces, por eso a veces el trabajo con las diosas oscuras puede ser muy fuerte, pero entonces, como les digo, la experiencia que cada una viva va a depender del camino recorrido y del trabajo que hayan tenido, ¿no? Entonces, lo recomendable es ir poco a poquito e ir haciendo las cosas de tal manera que cuando nos tengamos que enfrentar con nuestra sombra tengamos las herramientas necesarias para poderla integrar en nuestra conciencia y en nuestra personalidad, y que no sea nada más algo así que explote y no sepamos después qué hacer con ella. Como les había mencionado, estamos en una época del año, en Samhain, donde se acerca la mitad del año oscura. Ya estuvimos viviendo desde la primavera toda esta época de luz, de vida, de movimiento, y ahora toca recogernos, toca hacer trabajo de introspección, toca esta segunda parte de oscuridad para hacer trabajo, para hacer transformación y para también estar en calma en el solsticio de invierno y volver a cargar pilas para darle la vuelta a la rueda y regresar nuevamente a la primavera y sembrar nuestras semillas y que otra vez regrese la vida, etcétera, ¿no? Entonces, siguiendo esta rueda del año, esta rueda medicina, lo que toca en este momento es entrar en esta oscuridad, en este mundo interior, y al igual que la naturaleza, nosotras necesitamos hacernos como una poda, desechar aquello que ya no nos ayuda a crecer, soltar esos aspectos de nosotras, que eso también lo había comentado en el video de Samhain, soltar esos aspectos que, aprovechando las energías de esta época, que ya no nos sirven, y esos aspectos que necesitamos trabajar y transformar. Entonces, por eso decidí que trabajemos con las diosas oscuras, que nos viene muy bien en esta época del año y podemos hacer un trabajo interior importante. En esta ocasión me gustaría trabajar con la diosa Kerridwen para la danza ritual que vamos a tener en Samhain. Samhain, vamos a tenerla el 30 de octubre. Entonces, la diosa Kerridwen es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dónde viene, el origen de ella,
toda esta parte mitológica, y después con todas estas herramientas las vamos a integrar. Acá les voy a hablar un poco del simbolismo, de qué significa, y ya el día de la danza lo vamos a llevar a la práctica, ¿sí? Todo esto que vamos a platicar el día de hoy. Entonces primero les voy a contar el mito de Cerridwen y después vamos a hablar un poco sobre el simbolismo y cómo lo vamos a trabajar. Cerridwen es una diosa galesa, y ella en realidad antes no estaba considerada tal cual como una diosa, sino más bien era una mujer sumamente sabia, sumamente poderosa. Después se le empezó a ubicar como bruja, y ella era la encargada de tener en su poder el caldero de la inspiración, ¿sí? Y era como la más sabia, la mujer más inspiradora, de todo el reino, y de los bardos principalmente, los bardos que son estos poetas que hasta actualmente viven en Gales, y Cerridwen era la patrona de todos ellos, ¿sí? Entonces ella es dueña de la palabra, de la expresión, de la poesía, de la música, también de la magia, de la inspiración, de las hierbas, de la sanación, ¿sí? Tiene todos estos atributos. Y bueno, cuenta la historia que Cerridwen vivía muy feliz con su esposo y con 2 hijos. Uno de sus hijos, llamado Afactu, son nombres un poco diferentes porque son nombres galeses, pero bueno, este hijo Afactu era un hijo muy feo, ¿no? Inclusive etimológicamente, de lo que investigué, tiene que ver con la oscuridad. Afactu era oscuridad, ¿no? Simbólicamente era la oscuridad, y ella quería que su hijo no se quedara atrás y que su hijo brillara y que su hijo fuera aceptado por la sociedad, porque con tanta fealdad pues nadie lo iba a querer. Entonces decidió crear una pócima mágica, en la cual podía darle todos estos dones a su hijo con solamente 3 gotas de esa pócima mágica, porque el resto, después de esas 3 gotas, el resto era un veneno terriblemente mortal. Entonces tomó su caldero mágico, este caldero de la inspiración, y con varias hierbas estuvo preparando la pócima, que duraba el tiempo de preparación y de estar ahí cocinando y moviéndole al caldero. Era de 1 año y 1 día para que la pócima estuviera lista. Y una vez pasado ese tiempo le podía dar esas 3 gotas a su hijo, y de esta manera fuera un hombre completamente luminoso, hermoso, sabio, y que inspiraría a muchas personas. Esa era la idea de Cerridwen. Pero resulta que un día antes, cuando ya iba a estar lista la pócima, después de 1 año y 1 día de estarle moviendo y moviendo al caldero, Cerridwen le encargó la pócima que la cuidara su sirviente Gwion Bach, que era un muchacho que pues servía a Cerridwen junto con un anciano ciego, y estaban ellos 2, pero el que le estaba moviendo la pócima era Gwion. Y entonces un día, cuando les digo que ya estaba casi a 1 día de estar lista la pócima, Gwion le está moviendo al caldero, y de repente, sin querer, esas 3 gotas que iban para el Afactu, le cayeron a Gwion en el dedo pulgar. Y entonces brincaron del caldero, le brincaron las 3 gotas en el dedo. Y entonces él, pues además está caliente el caldero, instintivamente se llevó el pulgar a la boca y chupó la pócima. Y entonces él adquirió todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo lo que le correspondía al hijo de Cerridwen, pues él lo recibió. Cuando Cerridwen se entera, se enoja muchísimo, se pone furiosa, y entonces decide perseguir a Gwion para matarlo. Pero como Gwion pues ya había adquirido todo el conocimiento, pues a la hora que huye de Cerridwen se convierte en una liebre. Y entonces Cerridwen se convierte en un galgo, en un perro cazador galgo, para atraparlo y darle muerte. Pero en eso Gwion se convierte en un salmón, y entonces Cerridwen se convierte en una nutria, y los 2 van en el río y lo van persiguiendo, y ya casi cuando Cerridwen lo va a alcanzar, entonces Gwion se convierte, después de ser un salmón, se convierte en un gorrión,
y entonces Kerridwen se convierte, unos dicen que en un águila, otros dicen que en un halcón, para perseguirlo y darle muerte. Y por último, Wion ya no sabe qué hacer y se convierte en un grano de trigo y cae al piso, ¿sí? Después de estar arriba, volando, cae al piso y entonces Kerridwen se convierte en una gallina y se lo devora, se lo come. Cuando Kerridwen regresa a su forma humana, se da cuenta que está embarazada. Y está embarazada de Wion, porque pues él en realidad, recordemos que tenía toda la magia y toda la sabiduría del mundo, entonces muere triturado, pero renace en forma de semilla y se queda en el vientre de Kerridwen. Y entonces cuando Kerridwen está embarazada, decide darlo a luz. Primero piensa que lo va a matar, ¿no? Es lo primero que dice, que lo va a matar, pero después cuando nace y ve al bebé, pues no se atreve a matarlo y va y lo deja en un río. Y después un rey recoge a Wion de bebé y se lo lleva a su casa, y después, cuando pasa el tiempo, ese niño se convierte en el mago Taliesin. En la tradición celta es pues un mago y un bardo muy famoso, y hay muchas historias sobre Taliesin muy notables. Bueno, hasta aquí el mito. Y entonces ahora vamos a ir con la parte del análisis de los símbolos que vamos a ir desentrañando de este mito y cómo los vamos a utilizar para nuestro trabajo con el arquetipo de Kerridwen para despertar esta energía dentro de nosotras, esta energía de transformación. Entonces, Kerridwen, como vimos, es ahora vista como una diosa. Entonces nosotros vamos a trabajar con este arquetipo a nivel arquetípico, ¿sí? Como tomando todas estas cualidades y características para trabajar con ellas y despertarlas. Entonces, bueno, Kerridwen, como les dije, es diosa de la magia, de la sanación, de la poesía, de las hierbas, de la inspiración. ¿Sí? Su caldero es el caldero de la inspiración, donde baja el Awen es la inspiración, y donde allí se transforma y se cocina todo para dar a luz. Entonces el simbolismo del caldero es sumamente importante, porque por un lado pues simboliza obviamente el útero femenino, donde todo ahí se cocina para engendrar vida. Es el principio femenino, ¿no? Hasta la forma del caldero es el principio femenino, es una vasija, es un útero contenedor de vida, en el cual se guarda todo el potencial creativo, ¿sí? Y donde se siembran las semillas para que crezcan. Esta historia es una historia también de muerte y de renacimiento en el personaje de Wion. Bueno, porque el hijo de Kerridwen simboliza la oscuridad. Y entonces el caldero tiene esta inspiración divina que va a vertirse sobre la persona. En este caso se pensaba que era sobre el hijo sobre esta oscuridad, pero en realidad se vierte sobre alguien que estaba allí. ¿Por qué? Porque le estaba moviendo al caldero. Y entonces estuvieron durante un año y un día moviéndole al caldero, y esto tiene que ver con este compromiso. A lo mejor era la chamba de Wion, ¿no? Era su trabajo, pero entonces pues era una cosa que costaba trabajo hacer. O sea, sostener una pócima día y noche durante un año y un día, pues no es cualquier cosa. Entonces esto habla también del compromiso para que las cosas se den, ¿no? Y de insistir para que las cosas se den y surjan. Y este compromiso es lo que hizo que de alguna manera Wion fuera merecedor de tener estas 3 gotas en su dedo pulgar, aunque él no lo esperaba, y vivir esta profunda transformación. Si se dan cuenta, fueron 3 transformaciones, y la última, la primera se transformó en liebre, la segunda en salmón o pez, y la tercera en un ave, y después vuelve a descender. Entonces hablamos de los reinos. Para los celtas, en el simbolismo del triskel, que es la imagen que voy a poner ahorita en pantalla,
Si ustedes ven el simbolismo del triskel, que tiene estos 3 brazos en espiral, también simboliza los 3 reinos, ¿sí? Entonces es el reino del cielo, el reino de la tierra y el reino del mar, o de las aguas. Wion pasa por estas 3 transformaciones, por la transformación física, cuando es una liebre de la tierra, pasa por la transformación del agua, cuando se convierte en un pez, y pasa por la transformación del cielo, cuando se convierte en un ave, y luego vive estas transformaciones y regresa nuevamente a la tierra en forma de grano de trigo, es devorado por Cerridwen y en su útero, en su caldero, ahí se cocina nuevamente y entonces él muere porque es devorado, ¿sí? Y al ser devorado es desintegrado, deja de ser lo que él solía ser para convertirse en alguien nuevo, en una persona nueva y en una persona que posee toda la sabiduría y la inspiración que le dio el estar en el útero de Cerridwen, pero también el haber bebido del caldero, ¿sí? Del caldero mágico. ¿Ok? Entonces, bueno, también recordar que Cerridwen también es diosa de la luna, ¿sí? Diosa de los misterios femeninos, de la ciclicidad. Por lo tanto, suyo es el poder también de la vida, de la muerte y de la resurrección. Eso no lo había comentado y eso también es importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotras específicamente? Justamente vamos a hacer como Wion. Vamos a entrar en este caldero, vamos a entrar en este caldero de la inspiración y vamos a depositar allí aquellas cosas que nosotras necesitamos transformar, que necesitamos dejar de lado y que tenemos que renunciar a cosas de nosotras mismas que ya no nos sirven. Cerridwen viene a destruir, o el arquetipo en general de las diosas oscuras y en específico de Cerridwen, ella destruye partes de tu vida o partes de nuestra vida, pero solo aquellas partes que ya no son buenas para nosotras, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, justamente esta muerte, ¿no? Esta muerte simbólica, muerta de estos aspectos que necesitamos dejar ir, que necesitamos transformar, y entonces como Wion, ¿no? O sea, que Wion se va transformando a través de la tierra, a través del agua y a través del cielo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, estos aspectos, esta transformación, esta muerte, este ingresar al útero o al caldero de Cerridwen y pedir y recibir esta inspiración divina que necesitamos para ser transformadas y para poder renacer, ¿sí? Para morir primero y para renacer. Y entonces confiar en el proceso, confiar en que nuestra sabiduría interior sabe cuáles son los aspectos de nosotras que tenemos que dejar morir, cuáles son los aspectos que tenemos que transformar para poder renacer en el útero de Cerridwen. Bueno, entonces esto es lo que vamos a trabajar. Les voy a mandar también qué materiales, son cosas en realidad muy sencillas. Les voy a pedir una especie de caldero como este. Si no tienen un caldero, puede ser hasta en una olla, ¿sí? En una olla de barro. Lo que pasa es que el caldero, bueno, pues simboliza muy bien a Cerridwen y tiene 3 patitas y normalmente se relacionan estas 3 patas pues con la triple diosa, ¿no? Con la triplicidad, la misma luna llena, ¿no? El aspecto de la luna, bueno, de la luna en general, de los ciclos lunares, con la doncella, con la luna nueva o la luna creciente, la luna llena, que es la madre, la nutridora, y la luna menguante, que es el aspecto de la anciana, y el aspecto oculto, ¿no? Que es la transformación para volver a regresar. Entonces, bueno, si pueden conseguir el caldero, si no, en una olla está perfecto. Agua, una vela, incienso, ¿sí? Son cosas muy sencillas. Y lo que les decía en el video pasado también, de ir pensando en qué aspectos quieren trabajar, aprovechando las energías de Samhain y aprovechando el trabajo con las diosas oscuras, que como les digo, va a depender mucho pues la profundidad y el trabajo personal que tengan ustedes, es como va a ser su vivencia, ¿no? Entonces, pues confiando un poco en este proceso, pues ir revisando qué es lo que quieren trabajar para nuestra danza ritual. Bueno, pues
Nos vemos pronto. Cuídense, bye.